Buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Aquí estamos ya nuevamente con el favor de Dios. Sí, Fray. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, Ahora y ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues la clase de Mariología continúa con este tema porque el Santo Padre ha publicado un documento el día 8 de diciembre de este año pasado, 2019. Lo publicó en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María del año 2020, octavo año del pontificado del Papa Francisco. Este documento se llama Patris Corde y está dedicado a este año que ha promovido el Papa Francisco para dedicárselo a la reflexión acerca de la participación de San José en el misterio de Cristo, en el misterio de la Iglesia. Porque el Papa en este documento dice que hace 150 años, también el 8 de diciembre, el Papa Pío XII, no, Pío IX, Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Católica. Y entonces, pues para celebrar esos 150 años de que fue proclamado patrono de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX, pues hoy, este pasado 8 de diciembre del 2020, el Papa Francisco ha querido promover un año dedicado a la meditación, a la contemplación y a la oración a San José, el padre de la Sagrada Familia, esposo de la Virgen y padre adoptivo de Jesús. Y entonces, pues, dice el Papa en este documento que después de la Virgen María, ningún santo ocupa tanto espacio en los documentos del magisterio. Como sabemos, el magisterio es lo que los papas, los obispos, los concilios proponen para educar, gobernar y santificar a la Iglesia. Como lo dice la Lumen Gentium en el número 4, dedicado a los obispos. Los obispos tienen el ministerio de educar, gobernar y santificar a la Iglesia. Y ya sea los obispos reunidos en un concilio o en una conferencia episcopal, o el obispo considerado aisladamente como una persona, como un pastor, como un sacerdote de la Iglesia Católica. De modo pues que así dice el Papa, que el Papa Francisco, que San José después de la Virgen no es el segundo de los santos que ocupa el contenido de los mensajes de los santos obispos, papas y concilios reunidos para defender la fe católica. Y entonces por eso
dice el Papa que los antecesores del Papa Francisco han profundizado en el mensaje de San José que vienen en los evangelios y han destacado su papel dentro de la historia de la salvación. El Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores y San Juan Pablo II lo presentó como custodio del Redentor. Y el pueblo, dice el Papa Francisco, el pueblo invoca a San José como patrono en el momento de la muerte. Pues esos son los antecedentes que presenta el Papa en este documento, Patris Corde. Y nos dice que hay dos evangelistas que nos presentan la figura de San José. Sabemos que fue un humilde carpintero, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Sabemos que se desposó con la Virgen María, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, y en el Evangelio de San Lucas, también capítulo 1. San Mateo lo llama el hombre justo, en el capítulo 1 de su Evangelio de San Mateo, y siempre estuvo dispuesto a realizar la voluntad de Dios, manifestada en la ley divina del Antiguo Testamento, como podemos leerlo en el Evangelio de San Lucas capítulo 2. Y a través de 4 sueños que tuvo, según el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 20, capítulo 2 de San Mateo, verso 13, capítulo 19, verso 22, en esos sueños San José asumió como propia la voluntad divina y realizó lo que Dios le pedía que realizara. Después de un largo viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre. Ese viaje de Nazaret a Belén son como 150 kilómetros. Es como la mitad de México a Querétaro. Pues San José con la Virgen realizó ese viaje para que el Mesías naciera, según la profecía de Miqueas, naciera en el pesebre, en el poblado, en la aldea de Belén. Y allí, al llegar, dice el Evangelio de San Lucas, no había lugar para ellos, y entonces San José vio nacer al niño Jesús en el pesebre, en ese portal que algunos dicen que fue una cueva donde estaban algunos animales, borregos, y pues según la representación de San Francisco de Asís, una vaca y un buey. Y también allí llegaron los pastores a adorar al niño, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 8. Y también allí llegaron los magos, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versos del 1 al 12. De modo pues, los pastores representaban al pueblo judío y los magos representaban a los pueblos paganos. Esas son las citas bíblicas del Evangelio de San Mateo y de San Lucas que nos ofrece el documento del Papa Francisco, que se llama Patris Corde. Y luego dice también el Papa Francisco en este documento que San José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, y San José fue quien le dio el nombre a Jesús, el nombre que había revelado el ángel a la Virgen María y a San José mismo, según el texto de Mateo capítulo 1, versículo 21. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, verso 21. De modo pues que en los
pueblos antiguos, el hecho de poner un nombre a una persona significaba adquirir a esa persona o a ese objeto en pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis, Génesis capítulo 2, versos del 19 al 20. En el templo, 40 días después del nacimiento, José, junto con la Virgen, presentó al niño Jesús y escuchó allí la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y sobre María, según el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos del 22 al 35. Así, para proteger a Jesús contra la persecución que había desatado Herodes, San José llevó a la Sagrada Familia a Egipto y allá permaneció como extranjero. Esa es una noticia que nos da el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, capítulos del 13 al 18. Y luego regresa a su tierra, regresa a Nazaret. Y en Nazaret, dice el Evangelio de San Juan, que de Nazaret no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno. A pesar de ello, San José mantuvo su domicilio, su casa, allí en Galilea, en el poblado de Nazaret, y cuando fue a Jerusalén para realizar la visita a la que estaban obligados todos los judíos de visitar el templo de Jerusalén una vez al año, por la fiesta de las cabañas o la fiesta de la acción de gracias a Dios por haberlos liberado de la esclavitud de Egipto. Se lee en el Evangelio de San Lucas que Jesús tenía 12 años y San José y María buscaron angustiados al niño Jesús y no lo encontraron sino hasta el tercer día en el templo de Jerusalén mientras discutía con los doctores de la ley. De modo pues que estos son las breves noticias que nos ofrece el Evangelio acerca de la presencia de San José en el plan de la salvación diseñado por Dios. Y así encontramos pues que en este documento el Papa se refiere a lo que hace 150 años el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, proclamó a San José como patrono de la Iglesia Católica. De modo pues que esos son los temas de la primera página del documento publicado por el Papa Francisco, que se llama Patris Corde, es decir, la traducción de esa palabra en latín, con corazón de padre. Así José amó a Jesús y Jesús es llamado en los 4 evangelios es llamado el hijo de José. De modo pues que tenemos esos datos importantes de la Sagrada Escritura que nos permiten valorar la importancia que tiene en este año la figura de San José para la Santa Iglesia Católica. Y ha habido varios autores que se dedican a meditar, a reflexionar acerca de la vida de San José junto con el niño Jesús, junto con la Virgen María. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Jean Galot, que escribió un libro sobre San José en 1964, publicado por la editorial Borla de Turín, en Italia. Así con el título San José, de Jean Galot. Y este autor
nos dice que en José tenemos que reconocer la verdadera paternidad acerca del Hijo de Dios, del Hijo de la Virgen María. Y porque el propio Jesús consideró a José como un padre. Jesús se comportó con José en esa relación de hijo, en esa relación de filiación de la familia sagrada que vivió en Nazaret. También dice Jean Galot, en este libro que escribió en 1964, que la gente de Nazaret también dio un testimonio acerca de José, puesto que la gente dio el testimonio de que Jesús era hijo de José. Y con ello basta para pensar que José y Jesús actuaban verdaderamente como papá y como hijo, por el testimonio que nos da la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Lucas y de San Juan. Pero también tenemos un testimonio de la propia Virgen María, que en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 le dice a Jesús: Hijo, tu padre y yo te buscábamos. En estas palabras, la Virgen Santísima da el testimonio directo de que José es el padre de Jesús y ella pues es la esposa de José. Y esta es la prueba de que la familia de Nazaret estuvo constituida por el propio papá José, que fue considerado como padre del niño y que también fue considerado como esposo de la Virgen. Y si Jesús ha sido considerado como un padre, no ha sido de manera ficticia, sino que lo fue considerado, José fue considerado como papá del niño Jesús, porque en realidad era un verdadero padre. San José fue verdadero esposo de María. San José fue verdadero jefe de familia, constituida mediante el rito del matrimonio que se usaba entre los judíos. Y Jesús nació de aquel matrimonio de José y de María. Por tanto, San José ejerció la autoridad de padre en la Sagrada Familia y demostró una dedicación paternal hacia Jesús, y a cambio recibió un amor filial, obediente y confiado de parte del niño Jesús. Cuando Jesús lo llamó con el nombre de Padre, puso en ese nombre todo su corazón de niño. Y esa palabra, decirle papá a San José, Padre, hizo vibrar de amor el corazón paternal de San José. Ciertamente Jesús tuvo otro Padre, el Padre Celestial, del que es hijo desde la eternidad. Sería posible creer que a Cristo le fuera imposible tener como papá a una persona humana. Sería posible tratar a un hombre como padre y quererlo como tal. Y el Padre Eterno, con su perfecta paternidad, no tuvo que ser papá exclusivo de Jesús, sino que el Padre Eterno es Padre de todos los seres humanos. Y con la encarnación, el Padre Todopoderoso, el Padre de todos los seres humanos, quiso que su Hijo, Jesucristo, conociera a un papá humano. El Padre Todopoderoso quiso que ese Hijo suyo, nacido antes de todos los siglos, generado antes de todos los siglos, pero también engendrado en el seno purísimo de la Virgen María, se dejara conducir y se dejara educar por San José, por un papá humano, como es lo que nos muestra el Evangelio acerca
de la personalidad de San José. De modo pues que la paternidad de San José es una de las maravillas de la encarnación de Jesús en un cuerpo humano, puesto que Jesús, al encarnarse en el seno de la Virgen María, pues aceptó la paternidad de San José como un verdadero padre. Y esa es una de las maravillas que presenta la encarnación de Jesús. Jesús se encarna, se hace hombre en el seno purísimo de la Virgen María, conserva su divinidad, pero exteriormente se presenta como un ser humano, puesto que es verdaderamente hombre, y asume la paternidad de San José sobre ese niño Jesús. Y entonces esta aceptación de parte de Jesús hacia San José como papá nos demuestra hasta qué punto la encarnación fue completa, fue una verdadera encarnación en el cuerpo de la Virgen y como integrante Jesús de una familia que habitó en Nazaret de Galilea. Esa paternidad por la cual San José fue asumido por Jesús como papá, también nos muestra hasta qué punto el niño Jesús se hizo un ser semejante a nosotros, puesto que vivió con su papá San José durante, pues, ¿cuántos años? Desde que nació hasta que comenzó su predicación. En los evangelios no se dice en qué momento muere San José, pero podemos poner un año intermedio entre los 13 años de Jesús, cuando va a Jerusalén acompañado con sus papás, y los 30 años cuando comienza su predicación en Galilea. Entonces, del 13 al 30, pues son 17 años. 17. Si sacamos la mitad de esos 17 Ocho. años, podemos decir que 8 y tendría 13, 21. 21 años de edad el niño Jesús cuando murió San José, aproximadamente podemos decir. 21 años de edad tenía Jesús cuando el papá, San José, pues tuvo que partir a la casa del Padre y se quedó sola la Virgen con su hijo Jesús, pero desde luego pues ya tenía toda esa experiencia. Esos 21 años que San José vivió con Jesús, pues seguramente le dieron la capacidad de comportarse como el hijo de la Sagrada Familia, como un hombre verdadero, que tenía un papá, que tenía una mamá, que vivía en una condición concreta social, en la historia humana de la que también nosotros somos partícipes. Y entonces, pues, José, puede uno preguntarse acerca de José, ¿qué fue lo que lo distinguió durante su existencia? Podemos decir que se caracterizó por trabajar en una carpintería. Fue un trabajo simple, una actividad que no pedía ninguna dignidad. Carpintero fue el nombre con el que fue conocido por los habitantes de Nazaret. Y eso significó que José trabajó la madera. Fue un artesano. Esa profesión no le dio a San José ninguna consideración especial entre sus conciudadanos. Más bien, esa profesión de carpintero fue invocada para rechazar las pretensiones mesiánicas de Jesús, como nos lo dice el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que los judíos, al ver a Jesús, se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? Es decir, que los contemporáneos de Jesús veían que la profesión de José
pues no elevaba la dignidad de Jesús como Mesías. Al contrario, lo volvía una persona común y corriente del pueblo, porque los propios judíos, según también el Evangelio de San Marcos, se preguntaban, ¿no es este el carpintero? El propio Jesús fue considerado carpintero, como lo dice el capítulo 6, verso 3 del Evangelio de San Marcos. De modo pues que por ese texto de San Marcos sabemos que Jesús tomó la misma profesión que San José. Y tal vez en su época Jesús hubiera sido comprendido mejor si hubiese sido hijo de un intelectual, si hubiese sido hijo de un doctor de la ley, hijo de un rabino. En virtud de sus estudios, San José habría preparado a Jesús para esa misión de ser el Mesías. Y por tanto, la profesión de carpintero desacreditaba a Jesús como Mesías. Y en realidad, en ese menosprecio que los conciudadanos de Jesús manifestaban ante Jesús por ser hijo del carpintero, vemos lo que San Pablo les escribió a los Corintios, en la primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 25. Lo que es necedad de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Otra vez, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 25. Y entonces ahí encontramos lo que dice San Pablo. Lo que es necedad de Dios, esa necedad de Dios es más alta sabiduría que la sabiduría de los hombres. Es la sabiduría que trastorna los valores humanos. Dios quiso que esa profesión de carpintero fuese la que empleó San José para educar al Salvador. De modo que los títulos de nobleza que hubiera podido aceptar como rabino, como doctor de la ley, como sacerdote del templo, eran títulos que no representaban ningún mérito a los ojos de Dios. El trabajo de carpintero fue la profesión que Dios destinó para San José y para su Hijo Jesucristo. Y con esto se revela el valor que Dios atribuye al trabajo humano, al trabajo más simple, al trabajo común, puesto que Dios, el Padre Omnipotente, quiso un trabajo manual para San José y para el propio Jesucristo. Dios Padre deseó que aquel género de trabajo de carpintería expuesto al desprecio de los conciudadanos de Jesús fuese la contraparte de la aprobación de las tareas humildes que todo ser humano tiene en buen aprecio como algo digno, como algo honroso, como algo honesto. Con el ejemplo de San José, cada trabajo se hace honorable. Y en particular el trabajo de carpintero eleva a muy alta la dignidad de los artesanos, de los obreros, de todos los que trabajan con las manos. La Iglesia ha reconocido esta verdad haciendo coincidir la fiesta de San José obrero con la fiesta del trabajo en todo el mundo, establecida en honor del mundo obrero. Con esto ha devuelto la Iglesia a José lo que le era propio por derecho. El trabajo manual que desempeñaba Jesús ha sido un designio divino, ha sido el origen de la nueva nobleza asumida por el trabajo humano en la persona de José y de propio Jesús. Pues esto es lo que dice Jean Galot en ese libro
escrito en 1964, que se llama así, San José, publicado en italiano por la editorial Borla de Turín, en donde encontramos estas reflexiones acerca de la importancia del trabajo de Jesús y del trabajo del propio José como carpintero. Pues era lo que yo quería explicarles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Esto es apenas las 2 primeras páginas de lo que nos propone el Papa Francisco en su documento. Todavía vamos a continuar, yo creo que toda la semana veremos un poco de lo que el Papa Francisco nos ofrece en este documento que se llama Patris Corde. Se los muestro aquí, a ver si alcanzan a ver. El título dice la Santa Sede, Carta Apostólica, Patris Corde, del Santo Padre Francisco, en donde dice con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Entonces, pues si no tienen preguntas, nos vemos mañana. Gracias. A ver si pueden bajar ese documento del internet. Se encuentra en la página vatican.va o en la página Santa Sede. O si quieren, yo se los envío a su correo electrónico. Si fueran tan amables. Sí, mejor para... Bueno, con todo gusto. Todo muy interesante. El libro se llama Patris Corde. Con esas palabras van a encontrarlo en el internet. Son 2 palabras latinas que significa con corazón de padre. Sí, Fray, muchísimas gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Dios mediante. Primeramente Dios. Primero Dios, Sí, Fray, gracias. una Gracias. bendición. Gracias. Buenas tardes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Muchísimas gracias, de veras.